Bienvenidos. Hoy iniciamos el segundo ciclo del Seminario Repensar la Economía. Quiero agradecer la participación de todos ustedes. Sabemos que están conectando en estos momentos para que puedan ver esta sesión número 13. El Seminario Repensar la Economía tiene como objetivo que hagamos una rediscusión sobre diferentes aspectos de la ciencia económica. Entre ellos, estamos discutiendo cómo enseñar economía, el tema del desarrollo nacional, asuntos que tienen que ver con el gasto, la inversión, el desarrollo. El día de hoy vamos a tocar un tema sustantivo para nuestro país, para nuestra ciudad, que tiene que ver con la desigualdad económica, pobreza y movilidad social. Les quiero recordar que el Seminario Repensar la Economía tiene como una de sus tareas fundamentales que tanto estudiantes, docentes y público en general puedan formar parte de este grupo de seminarios para poder rediscutir los temas de la economía. El día de hoy quiero agradecer la presencia del maestro Arturo Cerón, quien va a ser nuestro ponente el día de hoy, con el tema desigualdad económica, pobreza y movilidad social, y quiero pedir que podamos iniciar con su semblanza para dar inicio con esta sesión número 13. Bienvenidos a todos. La hoja de vida de nuestro siguiente conferencista es digna de detallarse, pues a lo largo de su carrera profesional se ha destacado en diversos ámbitos académicos. Cuenta con una licenciatura en Economía, con especialidad en modelos econométricos por la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Es maestro en Economía con especialidad en Desarrollo Económico por la Universidad de las Américas de Puebla y está por concluir sus estudios de doctorado en Economía en el IPN. Tiene un diplomado en Evaluación de Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, y otro en Planeación y Operación Legislativa por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Tiene una amplia experiencia en los sectores público, privado y académico. Una muestra de ello es que actualmente ocupa el cargo de Director General del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México. Cabe destacar que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. También se desempeña como profesor e investigador en la Escuela Superior de Economía del IPN y en el Colegio de Tlaxcala, AC. Anteriormente ha sido profesor en la Universidad Iberoamericana de Puebla y en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ESIME, del Politécnico. Sus principales áreas de investigación son las siguientes: política social, monitoreo y evaluación del desarrollo social, análisis de impacto de políticas públicas, econometría aplicada, construcción de indicadores, crecimiento y desarrollo económico y desigualdad y pobreza. Sus conocimientos y experiencias han sido publicados en diversos artículos, tanto en revistas especializadas como en libros académicos. Sin más por el momento, recibimos con mucho orgullo en Repensar la Economía al maestro José Arturo Cerón Vargas. Bienvenido. Bueno, pues muchas gracias por la semblanza. Yo solamente quisiera agregar que el maestro Cerón tiene una amplia experiencia en el sector público y también tiene experiencia en la investigación. Por eso nos parece fundamental que hoy nos pueda acompañar. Arturo, bienvenido a la sesión del Seminario Repensar la Economía y te vamos a pedir que nos puedas hacer tu presentación. Les recuerdo a todos que el texto que hoy presentamos está disponible en nuestra página de internet, el Seminario Repensar la Economía, wordpress.com, para que nos puedan acompañar y puedan revisar este texto. El foro va a permanecer abierto todo el resto del mes para que ustedes puedan comentar y hacer sus propuestas y podamos ir interactuando. Arturo, por favor, muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todos. Le agradezco mucho a Alfonso que me haya invitado a este foro, a este seminario permanente de Repensar la Economía, igualmente a la directora de la Escuela Superior de Economía, Margarita, que nos haya permitido estar el día de hoy discutiendo estos temas. También comentar que parte de lo que estamos trabajando en este documento que vamos a presentar el día de hoy fue un trabajo conjunto que realizamos con el Departamento de Economía Política,
que coordinado por el maestro Alfonso Vargas, donde realizamos un seminario aproximadamente hace año y medio, donde juntamos a los investigadores que participan en este texto. Es importante decirles que Desigualdad Económica, Pobreza y Movilidad Social es un documento de coordinación de investigación académica que lo coordinamos con el Instituto Politécnico Nacional a través de la Escuela Superior de Economía, el Colegio de Tlaxcala AC, el Gobierno de la Ciudad de México a través del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México y entidades como la Secretaría de Desarrollo Social, así como la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. La mecánica o la discusión fue principalmente porque nos reunimos los dos coordinadores que trabajamos este texto, que es el doctor Ignacio Perrotini, que es el coordinador de estudios de posgrado en economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, y su servidor, y nos basamos en la siguiente problemática. Queríamos plasmar un conjunto de documentos que nos puedan permitir, tanto en el ámbito de la investigación como en el ámbito de las políticas públicas, conocer un poco más a profundidad la temática de cómo es que surge la desigualdad, cómo es que se da el fenómeno de la pobreza y qué implica la movilidad social. Entonces, sobre esos tres temas, que parecería que son muy complejos, que en realidad sí lo son, pero sí es importante empezar a discutirlos porque es una realidad económica, una realidad social, la que vive una cantidad importante de personas en este país, en esta ciudad, y en las 32 entidades federativas con respecto a su situación de vulnerabilidad en los ingresos, de vulnerabilidad en carencias sociales. Pero la respuesta sería, una vez que existe un diagnóstico sobre cuántos pobres hay, cuánta es la desigualdad, cuánto abarca la desigualdad, por qué es que se da esa desigualdad y qué elementos permiten medirla y valorar cómo se puede solucionar este asunto. El tema es cómo hacer políticas públicas para que esto mejore. Y en función de eso planteamos el último complemento del libro, que es la movilidad social como un elemento importante para poder valorar esta situación. Bueno, antes de empezar con esta situación, no sé si se va poniendo poco a poco la presentación, pero básicamente quiero decirles que los tres conceptos de desigualdad económica, pobreza y movilidad social son conceptos altamente, son estrechamente muy relacionados. Tienen que ver con el tema de oportunidades, con el tema de oportunidades truncadas, con el tema de situaciones económicas que involucra que las personas tengan no acceso a ingresos. Pero el no acceso a ingresos involucra que en un momento determinado se tenga una problemática muy fuerte, que aquí nosotros decimos que es un círculo vicioso, que tiene que ver principalmente con las condiciones de bienestar. Las condiciones de bienestar están relacionadas con el tema del desarrollo. Quiero comentarles que para fines técnicos, para fines académicos, hay que contemplar que el desarrollo es un concepto que involucra que es el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Es un proceso mediante y durante se va a mejorar las condiciones sociales de una población. Este proceso tiene una problemática. Entre más se hace persistente el fenómeno de la desigualdad, es decir, entre mayor distancia existe entre las personas más ricas con las más pobres, y es persistente este fenómeno, genera pobreza. Sobre esta mecánica técnica, que es importante decirla, vamos a continuar. La que sigue, por favor. La pobreza involucra un conjunto de problemáticos que lleva a la no distribución de la riqueza. La distribución de la riqueza es un problema muy fuerte, muy severo. Graciela Teruel, consejera de Coneval, investigadora de la Ibero, plantea que existen diferencias económicas que llevan a una tensión cuando no existe distribución del ingreso equitativo y que lleva a injusticia y al problema de la inequidad. El problema de la inequidad, que está relacionadamente con el tema de la no distribución de la riqueza, cuando es persistente en una población, cuando existen altos momentos en el tiempo en el cual no existen esos ingresos, pues se generan condiciones para que exista pobreza. Y esta pobreza se va a manifestar en dos dimensiones como lo maneja el Coneval. Uno tiene que ver con el tema de la dimensión de los ingresos, que es lo que yo estaba tratando de decir, el tema de los ingresos, pero también tiene que ver con el acceso a los derechos sociales o carencias sociales. La que sigue, por favor. Hay que tomar en cuenta aquí a este texto, que lo van a leer en el capítulo, en los dos primeros capítulos del libro de Desigualdad Económica. Alicia Sicardi, una investigadora muy importante de la UNAM, plantea que existen tres dimensiones de la pobreza. La primera, que es un estado de privación referente a las condiciones del empleo, desempleo, subempleo e informalidad. Este tema de la informalidad va a tomar mucha relevancia en el tema de la pobreza, que genera a los trabajadores y sus familias que se encuentran en una situación precaria. Y esto nos lleva a un tema de vulnerabilidad en bienestar económico. La segunda dimensión tiene que ver con la exclusión social. ¿Qué involucra la exclusión social? El no alcanzar los derechos sociales, el no alcanzar garantías sociales, o como el Coneval maneja,
que existan carencias. ¿En qué? En alimentación, salud, educación, etc. Esta privación que se hace constante al existir desigualdad económica lleva a que existan otro tipo de factores que influyen en la sociedad, que es discriminación étnica, de género, el tema de restricciones de temas económicos, crédito, justicia, vivienda y seguridad social. La seguridad social se fue un factor importante en el tema de la distribución del ingreso, como en el alcance de los derechos sociales, y que en un momento determinado se genere pobreza. Ahorita lo voy a explicar por qué. La última dimensión que maneja Sicardi y que la vamos a tomar como referencia tiene que ver que la desigualdad económica, social y el contexto territorial se hace evidente entre el campo y la ciudad. ¿Qué significa? Que hay diferencias entre ámbitos, vamos a llamarlos así, regionales, en un ámbito espacial entre lo rural y urbano. No es lo mismo lo rural y lo urbano. ¿Por qué? Porque es distinta la forma en la que vamos a tener acceso a los ingresos y acceso al bienestar económico, pero adicionalmente las condiciones de los accesos a derechos sociales, que es donde ya intervienen los gobiernos que tienen que ver con políticas públicas, también se generan brechas importantes de desigualdad, a pesar de que existe políticas públicas como el programa Prospera, antes oportunidades, donde existen transferencias condicionadas, un alto gasto de presupuesto por parte del gobierno federal para atender esta población, y que casualmente resulta que la pobreza no necesariamente ha disminuido. De todas maneras, te voy a dejar a Alfonso para que lo pueda subir en la plataforma de Repensar la Economía de esta sesión, un artículo de investigación que escribí para la UNAM, donde hablamos cómo es que el programa Prospera u Oportunidades en su momento no necesariamente genera condiciones sobre estos conceptos que maneja Sicardi y que adicionalmente está generando brechas mucho más fuertes en la pobreza, cuando parecería que un programa como Prospera o Oportunidades en su momento sí te las tendría que disminuir. Eso lleva a que al menos en las mediciones de pobreza hasta el año 2014, la población en México de pobres y pobres extremas ha incrementado de manera significativa. Casualmente, y lo voy a discutir ahorita, en la medición de pobreza 2015 hubo un problema porque el INEGI no coordinó la comparabilidad de datos y llevó a que el Coneval no pudiera medir la dimensión del ingreso, la dimensión del bienestar económico, y por lo tanto no existen datos confiables para medir pobreza a partir del año 2015. La medición 2016 y 2015, al menos la general y la medición 2016, no permiten ver comparabilidad, no se puede medir ingresos y por lo tanto no se puede tener condiciones para poder medir pobreza. Ahorita voy a explicar qué es lo que pasó ahí. Y bueno, esto lleva a que la población tenga una problemática muy fuerte de acceso a bienes y servicios públicos o privados, y eso involucra que en un momento determinado tenga que generarse política pública, programas sociales de transferencias condicionadas o no condicionadas. Bueno, la que sigue, por favor. Pero para esto tenemos que ver desigualdad y pobreza. Ya vimos que es un tema muy relacionado, genera una situación muy compleja con respecto al tema del bienestar económico, nos lleva a que no tengamos acceso a la calidad de vida, a una calidad de vida que involucre acceso a los derechos sociales, pero también tenemos que contemplar qué instrumento analítico nos puede llevar a ver condiciones para superar condiciones de pobreza. Uno de esos elementos tiene que ver con la movilidad social, que se define como la manera en que las personas o grupos sociales suben o bajan su estatus de acuerdo a su nivel o posición jerárquica social en su nivel socioeconómico o de ingresos. La movilidad social se puede definir como un ascenso o descenso de los individuos sobre un indicador relativo de los ingresos o posición social, que en este caso va a ser los ingresos corrientes que se generan a partir de la encuesta de ingreso-gasto de los hogares, o que también a través de la encuesta de movilidad que coordina el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. La movilidad, que lo que ocurre, que cuando durante periodos de vida, movilidad intergeneracional, o que más comúnmente en la movilidad de los ingresos respecto a sus padres y sus abuelos, se puede dar una movilidad intergeneracional. Entonces tenemos movilidad intrageneracional durante varios periodos de vida o movilidad intergeneracional. Y esto nos permite ver que da elementos para poder disminuir brechas de desarrollo, disminuir brechas de desigualdad y disminuir brechas en el combate a la pobreza, es decir, disminuir pobreza. ¿Cómo se hace? Principalmente va a haber una variable que es la que principalmente mueve el tema de la movilidad social y que genera mejores condiciones en la calidad de vida de las personas, que es el tema de la educación. La educación permite generar condiciones de movilidad social. La que sigue, por favor. Rapidísimo, quiero comentar que este era el planteamiento, la que sigue, por favor. Este era el planteamiento técnico por el cual nosotros nos dedicamos a discutir qué es lo que teníamos que presentar. Entonces son 3 conceptos. En esos 3 conceptos se dividió el libro. La sección de la desigualdad económica, la sección de los ingresos y la sección de la movilidad social. Para este fin, juntamos un conjunto de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Coneval,
de la Universidad Iberoamericana, del Colegio de la Frontera Norte, del Colegio de Tlaxcala, de la misma Escuela Superior de Economía en el Instituto Politécnico Nacional, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, un conjunto de investigadores para que pudieran participar en esta discusión. Buscamos un perfil de investigadores académicos muy importante. Es interesante decirles, o al menos importante para nosotros, que dentro de este texto tenemos 6 miembros del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, que es el máximo nivel, al menos para los economistas que estamos en el Sistema Nacional. Y esto involucró que en la mayor parte y en la mayoría de los textos que se presentan en este libro, todos los investigadores que fueron inventados somos miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Y esto involucra que son expertos en estos temas. La que sigue, por favor. Les voy a presentar a los investigadores que nos ayudaron a participar en este texto. La que sigue, por favor. Bueno, ahorita que se ponga, pero bueno, hay que decirle que buscamos estos perfiles importantes de investigadores que tuvieran relevancia a sus temas, investigaciones y participación en políticas públicas. En el primer artículo que vamos a ver, bueno, ahorita que se ponga la presentación, pero se los voy diciendo de una vez, el primer capítulo del libro tiene que ver con la desigualdad multidimensional, las dimensiones de la riqueza y el consumo. Para eso buscamos al doctor Ignacio Perrotini, que aparte es el coautor de estos trabajos de coordinación, que es SNI 3, junto con Carlos Guerrero Lizardi, que es el coordinador de posgrado en Economía de la Facultad de Economía. Ellos presentan una discusión teórica con respecto al tema de la desigualdad económica y su vinculación a las políticas públicas. Su servidor, junto con María del Carmen Hernández, armamos una discusión con respecto a la desigualdad económica, tanto en México como en la Ciudad de México. Aplicaciones directamente con respecto a índice de Gini, índice de Tell, índice de Atkinson, discusiones con respecto a los deciles de ingreso, una presentación técnica y teórica con respecto a los diferentes indicadores que nos permiten a nosotros analizar la desigualdad en una sociedad. Juan Pablo Gutiérrez, que es del Instituto Nacional de Salud Pública, miembro del SNI nivel 2, presentó un texto con respecto a que no nada más existe desigualdad en ingresos, también existe desigualdad con respecto a la salud. Y plantea una discusión muy importante de cómo es que esta desigualdad genera brechas que en un momento determinado va a tener consecuencias muy fuertes con respecto al tema de la pobreza. La doctora Graciela Teruel, que es la coordinadora del EQUIDE en la Universidad Iberoamericana, miembro del SNI nivel 3, junto con Miguel Reyes, SNI 1 de la Ibero, nos presentan junto con Miguel Alejandro López un texto con respecto a una nueva propuesta de estimación de la distribución de los ingresos. ¿Qué es lo que pasa? Y muchos de las personas que nos pueden leer el texto y que después van a venir en las preguntas que le van a llegar a Alfonso, van a tener esta situación. Bueno, y realmente, ¿por qué se dice que existe subestimación de los ingresos? Es decir, cuando van a aplicar la encuesta ingreso-gasto a los hogares, las personas no necesariamente van a decir su ingreso real. Claro. Tanto la gente que tiene menor nivel de ingreso, los que tienen ingresos medios y los ingresos altos. Todos en algún momento determinado, de acuerdo a condiciones sociales, no necesariamente nos van a decir cuál es el ingreso que tienen. Y es un problema, ¿por qué? Porque no necesariamente vamos a acercarnos bien este dato con respecto a las estimaciones del ingreso. Esta discusión que presenta Graciela Teruel lleva a una nueva forma en la que nos presentan de poder estimar a los ingresos, su estimación de los deciles, pero adicionalmente, con las propuestas del mismo Piketty, este investigador que hizo el libro del Capital en el siglo XXI, plantean una nueva forma o mecanismo para poderlo captar desde información que manejan los órganos de Hacienda, los órganos de finanzas y propuestas adicionales con respecto a la parte técnica. Y esto lo informaron de acuerdo al Observatorio de los Salarios. Esta discusión es muy importante, muy interesante, de una nueva forma en la cual podemos analizar a los ingresos. Y luego Mario Carrillo Huerta, investigador del SNI 3 de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del Centro de Estudios de Políticas de Gobierno, plantea que no basta con el hecho de medir, no basta con esta cuestión de analizar, sino cuál es el contexto que debe existir hacia un desarrollo regional, cómo es que se tiene que plantear políticas de promoción y perspectivas hacia la incorporación en una amplia formación de análisis que no nada más involucra el contexto que estamos hablando económico y social, sino también involucra un contexto territorial. No basta con el hecho ¿cómo les puedo explicar? No basta con el hecho de ver aislada a la Ciudad de México, hay que tomar en cuenta la megalópolis, o como algunos le mencionan,
la zona metropolitana del Valle de México, o por ejemplo, esa es una parte regional que involucraría la Ciudad de México, el Estado de México, probablemente el Estado de Hidalgo, Estado de Morelos, en cierta manera el Estado de Puebla, ¿no? Y en concepto de megalópolis podría entrar el Estado de Tlaxcala. Pero esos están muy relacionados, pero tenemos que tomar en cuenta también el tema del Bajío. No es lo mismo la distribución del ingreso que hay en el Bajío, es decir, en Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, a lo que puede existir, por ejemplo, en la zona de Guadalajara, o el norte del país, en la zona, por ejemplo, de Lagunera, o la zona de Monterrey, o la zona metropolitana de Monterrey, o la zona de desarrollo económico de Tijuana. O sea, son distintas las formas, y aquí Mario Carrillo nos presenta una propuesta con respecto al tema de desarrollo regional. El doctor Cristiano Racanelo nos presenta en este tema de la desigualdad. La desigualdad se hace mucho más profunda cuando existe el tema de las personas adultas mayores. Se hace mucho más fuerte el tema de desigualdad de los ingresos. Las personas a partir de los 60 años, su nivel de ingresos o probabilidades de ingresos disminuyen, pero si esto se hace mucho más fuerte cuando no tienen acceso a seguridad social, es decir, cuando no tienen acceso a las pensiones, a los servicios de salud, y eso es un problema que en su momento la Ciudad de México tendrá que valorar, dado que existe un programa muy fuerte de pensión alimentaria de adultos mayores de 68 años, pero también nos da una idea del tipo de política pública nacional que se tendría que realizar con el tema de 65 y más que maneja el gobierno federal. La que sigue, por favor. En la otra parte del libro tiene que ver ya con la pobreza. La pobreza con análisis. Para eso invitamos al principal responsable o analista de este tema, que es el doctor Gonzalo Hernández Licona del Coneval, miembro del SNI y profesor investigador del ITAM, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, para que nos presentara el análisis de la pobreza multidimensional y cómo ésta ha permeado en el ámbito regional. Van a ver una gráfica, una figura muy importante, donde viene en dónde se concentra la mayor parte de la pobreza o de la gente pobre en este país, en México. Y resulta que es el sureste mexicano. ¿Y cómo es que este sureste mexicano no ha contemplado condiciones regionales que permitan tener unas mejores condiciones? Gonzalo Hernández Licona hace un planteamiento muy importante y fue una aportación importantísima para este libro. El doctor Cuauhtémoc Calderón Villarreal, miembro del SNI nivel 3 del Colegio de la Frontera Norte, nos presenta el análisis georreferencial que le llama Geografía del Rezago Social en Baja California. Hicieron un trabajo de investigación en el Colegio de la Frontera Norte, en la zona de Tijuana, en la zona de Ensenada, para valorar cómo es que este estado tiene problemáticas muy fuertes. Y se comprobó una hipótesis, que es el caso de la zona de San Quintín. En la zona de San Quintín, el nivel de rezago social es mucho más fuerte, tanto en tiempo y en persistencia, que por ejemplo de los pobres que se van a encontrar en la zona de Mexicali o la zona de Tijuana. ¿Por qué? Porque las condiciones regionales, es decir, entre más cercano está la frontera, pues involucra mayor nivel de desarrollo. Esta hipótesis involucra que hay menor rezago social, pero a pesar de que pensaríamos que Tijuana existiría menor rezago social, en el contexto ya de la parte georreferencial encontramos zonas de alto nivel de rezago social en Baja California, que involucra también a establecer políticas públicas para atacar la pobreza multidimensional. El doctor Humberto Ríos Bolívar, SNI 3 de la Escuela Superior de Economía, que ha venido yo creo que a algunas otras sesiones aquí a este seminario, plantea que no basta nada más con el tema del análisis, vamos a llamarlo a un nivel micro, a un nivel regional, sino que él habla de que existen factores macroeconómicos que inciden en los niveles de pobreza. Y el planteamiento es importante porque actualmente tenemos una problemática muy fuerte. Tipo de cambio superior a los 20 pesos, 21 pesos ha llegado. El problema de las tasas de interés que han incrementado de manera significativa por las presiones macroeconómicas, pero adicionalmente tenemos la gran presión que ha suscitado en el país, al menos en los últimos 2 años, el incremento del precio de la gasolina y el incremento de los precios de los energéticos. Pero adicionalmente, estas variables que estoy comentando de manera muy simple, pero la van a ver con el doctor Humberto Ríos, plantea una problemática que aterriza las condiciones y carencias de las personas. Ha llevado a que incremente el precio de los alimentos y por ende la política social y la política al combate a la pobreza y al combate a la desigualdad económica tiene que también ver con el acceso a los alimentos y a que se mejoren esas condiciones. La que sigue, por favor. Mira, esta es la parte que vamos con movilidad social, desigualdad. Y ahora viene el tema de movilidad social y políticas públicas para poder tener mejores condiciones de desarrollo. Para esto invitamos a los siguientes investigadores. El doctor Armando Sánchez Vargas, SNI 2, que actualmente es el director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, nos acompañó para escribir este texto sobre la movilidad social en la Ciudad de México, qué es lo que podemos hacer con un modelo de simulación
¿Y qué involucrará que incrementen los salarios? ¿Y qué involucró? Porque hay que tomar en cuenta que los salarios se incrementaron a más de 80 pesos. También nos lleva a una reflexión de que no basta con esos 80 pesos. Ahorita lo vamos a platicar. Rodolfo de la Torre, quien fuera por mucho tiempo el redactor del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo y que llevaba la responsabilidad del Índice de Desarrollo Humano por parte del PNUD o del PNUD, que actualmente es investigador en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y profesor en el CIDE, plantea el concepto de movilidad social a partir del desarrollo a la movilidad, del desarrollo humano a la movilidad social intergeneracional, porque un proceso individual en un momento determinado se convierte en un bienestar colectivo. Y nos plantea un conjunto de análisis con respecto a qué es lo que ocurre cuando ya existen unas mejores condiciones en condiciones de movilidad, cuando incrementa el nivel educativo, sus implicaciones, pero también no todo es maravilloso, ¿no? También involucra retos de política pública que se tendrán que definir. Esto es importante valorar porque, por ejemplo, para poder analizar de manera mucho más fuerte este texto, nos fuimos con el doctor Óscar Martínez, que es miembro del SNI nivel 2 de la Universidad Iberoamericana Puebla, para que nos presentara un texto con respecto a cómo podemos medir mejor el asunto del bienestar. El bienestar económico, el bienestar social a partir de una nueva configuración de análisis que involucró que el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social realizáramos una medición sobre el índice de bienestar social. Anteriormente teníamos el índice de desarrollo social y ahora ya tenemos el índice de bienestar social. El doctor Óscar Martínez lo presenta. Alfredo Coecuecha, miembro del SNI nivel 2, nos plantea un texto importante sobre impactos y origen socioeconómico en la participación laboral. Cómo esta cuestión de entradas en la participación laboral involucra mejores condiciones socioeconómicas y obviamente genera mejores condiciones de movilidad social. Y finalmente el doctor Ramos Montalvo, igual es SNI 1, bueno ahí está como SNI 2, pero es SNI 1, con Alfredo Coecuecha, en el Colegio de Tlaxcala nos presentan un análisis geoespacial o espacial de inclusión y exclusión en temas de cohesión social en el estado de Tabasco. También es importante porque el tema de la cohesión social ha sido un tema que el mismo Coneval apenas acaba de analizar y tratar de meter propuestas. Involucra muchos temas importantes, por ejemplo, con el tema de participación ciudadana y cuestiones más de carácter cualitativo que es importante analizar. Bueno, la que sigue. En función de lo anterior, en función de los textos que les he platicado, la pregunta era cómo construimos un texto que permite analizar y qué resultado nos va a dar. Los resultados que vamos a platicar son muy generales. Yo, en verdad, es un texto muy amplio. Ya vieron el tipo de materiales que hay, los investigadores. Nos costó mucho trabajo llevarlos a la Escuela de Economía por los tiempos, agendar espacios. Estamos viendo el próximo semestre en la Escuela de Economía volver a hacer un ejercicio como este. Y voy a tratar de ser lo más general para poder entender de qué trata este libro, qué es lo que buscamos con este texto ya en términos de resultados. La que sigue, por favor. Vamos a irnos con el índice de desarrollo social, que ya en otro momento lo he platicado aquí en Repensar la Economía. La que sigue, por favor. Aquí el tema es cómo podemos plantear, de acuerdo a la primera sección del desarrollo en desigualdad, que elementos que se sumaron al índice de desarrollo social, que es, por ejemplo, el acceso a la conectividad, calidad y espacios disponibles, acceso a la conectividad, acceso a la alimentación y separar el tema de acceso a seguridad social y acceso a la salud, nos llevan a tener un indicador mucho más robusto de las necesidades básicas insatisfechas que hemos encontrado en la Ciudad de México y poder mapear la situación del desarrollo en la ciudad. La que sigue, por favor. Este es un ejemplo. Yo voy a tratar de ejemplificar lo que podemos hacer a nivel nacional. En el método de cálculo de este indicador, para el año 2010, podemos encontrar que las zonas de más bajo nivel de desarrollo en la Ciudad de México es la delegación Milpa Alta, Xochimilco y, en este caso, lo podemos ver con la Magdalena Contreras en el año 2010. Las condiciones de desarrollo, de mejor nivel de desarrollo en la Ciudad de México, lo encontramos en la delegación Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc. Y Miguel Hidalgo para medición 2010. Las demás son ingresos medios o niveles de desarrollo medio. Cuando volvemos a hacer la valoración ya con otros elementos, tenemos que ya pasa a un nivel de desarrollo alto Iztacalco y Venustiano Carranza. Es importante decirles que la delegación Venustiano Carranza y la delegación Iztacalco, en la última medición de pobreza multidimensional a nivel municipal, son las que tienen mayor nivel de desarrollo, y mejores niveles de resultados con respecto a esta medición y que se comprueban con el índice de bienestar y con el índice de desarrollo social del Evalúa.
¿Y cuáles continúan siendo las de más bajo nivel de desarrollo? Milpalta y Xochimilco. Pero ya tenemos condiciones de desarrollo importante en Alba Obregón, que avanzó de manera significativa en estos últimos años, y también, por ejemplo, en el caso de Gustavo Madero, Coajimalpa, Iztapalapa. Iztapalapa, que tiene un conjunto de condiciones complejas, por ser la localidad en la Ciudad de México, la delegación próximamente alcaldía, con mayores complejidades con respecto al tema de concentración de población. Estamos hablando de más de 2 millones de habitantes en un territorio pequeño, pero adicionalmente el tema de los accesos a los ingresos. Pero el caso de la delegación Xochimilco y Milpalta, y en cierta manera, aunque en una menor circunstancia, la delegación Tlalpan, sí es importante que se tomen políticas públicas importantes para que las condiciones de desarrollo de estas delegaciones próximamente alcaldías mejoren. La que sigue. Esto nos lleva a poder mapear y comparar qué es lo que pasa en esta ciudad, en la Ciudad de México, comparando todas las delegaciones. Y se puede corroborar que la zona oriente de la Ciudad de México, salvo el caso de que Iztapalapa mejoró de manera importante en el año 2015, pues las condiciones son mejores, son menos con respecto al desarrollo que con respecto a la zona verde, que es donde encontramos los mayores niveles de desarrollo. ¿Qué significa? Que se tienen que plantear políticas públicas del mediano y largo plazo para que estas poblaciones, principalmente el caso de Milpalta, Xochimilco y Tláhuac y Tlalpan, puedan mejorar su condición, porque lo contrario, lo que va a ocurrir es que su pobreza va a ser más persistente. ¿Qué significa que va a ser más persistente su pobreza? Que pues, le va a salir más caro al gobierno resolver esas problemáticas. Aquí hay que tomar en cuenta una situación importante. El índice mide el acceso al agua, o a las instalaciones de agua, o acceso a drenaje, más no necesariamente la distribución del líquido. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el tema de Iztapalapa hay que llevarlo con calma, porque Iztapalapa pues tiene esa principal problemática junto con la delegación de Tláhuac, que tienen esas problemáticas muy fuertes. La que sigue, por favor. Ojo, esta medición no necesariamente tiene el efecto del sismo. Sería importante en su momento manejar el tema del sismo. Cuando nosotros presentamos el libro, llevó a que nos dijeran los actores políticos o los públicos de la Ciudad de México, del gobierno, ¿cómo puedo yo focalizar mejor mis programas en función de atender los componentes del IDS? Por ejemplo, el acceso a la salud. La propuesta que le dimos al gobierno de la Ciudad de México es que programas como Saludarte, las personas que atienden personas con discapacidad en unidades básicas de rehabilitación, discapacidad permanente, médico en tu casa, por ejemplo, en ProSud, que es para el tema de las adicciones, pues se concentren en el acceso a la salud y que den mejores resultados. Eso involucrará que se tengan esquemas de análisis y de medición. Y aquí ya venimos con el libro. El libro propone un conjunto de indicadores que podían aterrizar esta forma. ¿Por qué digo el tema de la medición? Probablemente nos vamos a encontrar algunas personas que nos digan, es que no es tan importante el tema de la medición, pero sí lo importa. Porque si no tenemos medición, si no tenemos un mecanismo de captar esta información, difícilmente se podrán valorar los resultados. ¿Por qué? Porque no se puede, se tiene que evitar el error que ha planteado programas como Prospera, que genera información, genera pagos de transferencias no condicionadas, pero no queda claro la articulación de los programas sociales que deben de ir. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? No basta con que tú tengas un modelo de protección social donde generes distribución de ingresos a partir de transferencias condicionadas, sin contemplar las condiciones de cada entidad federativa y sin considerar los instrumentos de política pública que tiene cada entidad federativa o nivel nacional. ¿Qué significa lo anterior? Que el caso de Prospera, su base en el mecanismo de salud, hay que tomar en cuenta que Prospera tiene las siguientes condiciones: que los niños sigan estudiando y que vayan a sus chequeos médicos, como condición importante para que continúen con el apoyo, aparte de su condición de vulnerabilidad social. Es decir, el instrumento que tiene Prospera para poder llevar a esas personas a que se atiendan sus servicios de salud es Seguro Popular, o en el caso de entidades federativas donde opera IMSS, Prospera, o anteriormente IMSS Oportunidades. Pero ¿cuál es el problema? La problemática. Hay entidades federativas donde el programa del Seguro Popular ya no está acreditando más gente, ya no quiere sumar más gente, ya no quiere afiliar más personas al Seguro Popular. ¿Por qué no la quieren afiliar? Por un tema presupuestal. Entonces debe de contemplar que existen entidades federativas como la Ciudad de México, que tiene Médico en tu Casa, o que tiene los instrumentos de salud de medicamentos gratuitos donde esto puede instrumentarse. ¿Por qué no se hace? Por el tema de las responsabilidades federales y porque no quiero decirlo de manera muy fuerte, pero el gobierno federal cuida el hecho de no compartir su base de datos con la Ciudad de México. Y la Ciudad de México, por ende, no puede
contemplar al programa Prospera. ¿Por qué? Porque en la Ciudad de México todos los servicios de salud son gratuitos para todos los residentes en la Ciudad de México. Entonces es un tema de coordinación muy fuerte que tendrá que resolverse en los siguientes años, pero aquí una propuesta es, tienes estos programas, en algún momento determinado se tendrían que vincular con la política de protección social nacional, pero que adicionalmente la federación a través de la CESOL permita tener información. La que sigue, por favor. Por ejemplo, les voy a poner en el siguiente cuadro, en el caso de acceso educativo, estos programas como Prepasiva, Seguro, Educación Garantizada, Niños en Situaciones de Vulnerabilidad, son importantes en la Ciudad de México con respecto al tema de desigualdad, porque aportan ingresos a los hogares de las personas vulnerables. Apoyan de manera significativa. Los datos que tenemos de evaluaciones de impacto, por ejemplo, en el caso de Prepasí y en el caso de las becas del DIF, de Más Becas Mejor Educación, lo confirman. ¿Cuál es el problema? Que en este sentido la federación tiene que vincularse con el gobierno de la Ciudad de México porque en la medición de pobreza multidimensional solamente contemplan el acceso a el nivel que te corresponde, pero no, ¿eso qué significa? Que no contempla desigualdad. Entonces hay una problemática de instrumentación de la Estrategia Nacional de Inclusión que maneja el gobierno federal, de que sí contemple un modelo mucho más amplio. La que sigue, por favor. Está el tema de la alimentación. Es una de las políticas más importantes en la Ciudad de México. Ahorita van a ver que los resultados dicen que a nivel nacional la Ciudad de México tiene prácticamente bandera blanca en el tema alimentario. Obviamente se involucra reforzar muchas cosas, pero por ejemplo, comedores comunitarios, comedores populares y comedores públicos, en su red de comedores son más de 400 comedores, mientras que la federación con comedores comunitarios federales solamente tiene 2 en la Ciudad de México. Entonces el efecto más fuerte del impacto de política alimentaria se tiene en la Ciudad de México y hay programas complementarios que se están viendo ahí. La que sigue, por favor. Aquí, esta es una forma de cuando calculamos, por ejemplo, el índice Gini con el dato 2015, podemos ver en este mapa cuál es la distribución de este valor. Y el reto en la Ciudad de México es desigualdad económica, no el tema de la pobreza. En desigualdad económica, por la composición de la sociedad en la Ciudad de México, tenemos personas con ingresos muy bajos y personas con ingresos muy altos. Y eso involucra condiciones muy fuertes. La que sigue, por favor. Y eso nos lleva a valorar, la que sigue, el coeficiente de Gini. Si lo podemos ver ahorita en términos de gráfica, lo van a poder revisar. La que sigue, por favor. Creo que no nos ven, pero bueno. Después, esto nos lleva a que la Ciudad de México es la cuarta entidad con una concentración muy importante de ingresos y que involucra una política importante que no nada más tiene que ver con la localidad, sino también tiene que ver con la federación con respecto a dar mejores garantías a una distribución más fuerte del ingreso. Cuando nosotros hacemos este cálculo del Gini, que es superior al 0.6, también tenemos que tomar en cuenta la profundización de esta desigualdad. Para profundizar la desigualdad tenemos que tomar en cuenta el índice de Atkinson. Ahorita si nos ponen la presentación van a ver la fórmula del índice de Atkinson. Esta fórmula del índice de Atkinson, la que sigue, por favor. Esta fórmula del índice de Atkinson, la que sigue. La fórmula del índice de Atkinson la pueden revisar en el libro de Desigualdad Económica de Atkinson y en diferentes textos. Lo que nos dice la que sigue es que la persistencia tanto en México como en Ciudad de México es muy fuerte. Entonces se tienen que buscar políticas públicas para generar mayor nivel de bienestar y una sociedad más igualitaria. La que sigue. Esto se puede corroborar si nosotros construimos la curva de Lorenz y vemos la forma en la que se da esta distribución de los ingresos. Voy a adelantarme un poquito, les pido un poco de disculpas, ya me extendí un poquito del tiempo. La que sigue, por favor. Si se puede ir al slide 25, por favor, si me ayudas a irte a la presentación 25. Lo que quiero decir es básicamente, en el caso de los estados de pobreza, ya se quitó. En los estados de pobreza, lo que podemos ver es que en la Ciudad de México, en el tema de pobreza extrema, es una de las entidades más importantes que han abatido este tema. Estamos hablando del 1.2% de pobres extremos. Eso es importante porque la Ciudad de México ha sacado o ha quitado de esta condición a una población muy importante de más de 86,700 personas. Se tiene que hacer un esfuerzo muy importante para que esté por debajo del 1% y prácticamente se declare bandera blanca con respecto al tema de pobreza extrema. Pero eso no significa que no exista pobreza en la Ciudad de México. Es decir, sí se tiene que abatir mucho el tema de generar condiciones para que la población no pobre y no vulnerable en un momento determinado no se encuentren en la situación de vulnerables por ingreso. ¿Por qué los vulnerables por ingreso? La que sigue, por favor. Los vulnerables por ingreso nos lleva a una problemática muy fuerte. Llega un momento determinado que nos está pegando demasiado en la sociedad los salarios que vienen de empleos que tienen la característica de no formalidad y que lleva a que no tengamos acceso muchas personas a la seguridad social. Ahorita que estoy aquí en el Politécnico, la mayor parte de su base laboral
pues la mayor parte de la gente que trabaja en el Instituto Politécnico Nacional, no digo que todos, pues tienen este tema de que están basificados, ¿no? Entonces ellos no tienen ningún problema porque tienen los servicios de salud del ISSSTE, tienen los derechos de vivienda del ISSSTE, prestaciones del Politécnico, y adicionalmente tienen su tema de seguridad social en pensión. Se hace su aportación. A pesar de que su ingreso sea bajo, vamos a suponer que es una persona en promedio que tenga 10,000 pesos de ingreso, su nivel de bienestar o no vulnerabilidad es mucho más fuerte que una persona que puede ganar 25,000 pesos, pero que no necesariamente esté contratado formalmente, que hay que tomar en cuenta que informalidad involucra que te contraten por honorarios asimilados al trabajo y que eso involucra que no te dan acceso a seguridad social. Lo importante no es tanto el acceso a la salud, sino que tengas acceso a pensión. Si una persona sigue en un contrato como este por 5 años, ¿qué es lo que pasa? Que está perdiendo 5 años de aportación a su pensión y que por lo tanto cuando lleguen a su edad adulta, cuando se jubilen, ¿cuál va a ser el resultado? Que el nivel de desarrollo o de bienestar es mucho más alto de esa persona que ganaba 10,000 pesos, pero que tenía acceso a servicios a seguridad social, que el que pudo haber ganado un salario mucho más fuerte, pero que no tuvo acceso a seguridad social. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando ya se jubila, o que al menos va a tener que buscar una actividad económica, pues resulta que no tuvo jubilación, o que deja de trabajar, no tiene jubilación, va a tener que tener un negocio, y si tiene enfermedades crónico-degenerativas, su nivel de calidad de vida va a disminuir. Y se encuentra en los espacios que aquí van a leer en el libro con Gonzalo Licona de las carencias. Carencia en salud, carencia en alimentación, como no tuvo servicios para tener acceso al ISSSTE o al Infonavit, problemas en la cuestión de vivienda, van a tener que rentar y va a llegar un momento determinado que van a depender de los hijos. Y esto nos lleva a la temática de la movilidad social. La que sigue, por favor. Rapidísimo les quiero decir cuáles son las delegaciones que tienen mayor nivel de pobreza en la Ciudad de México. Son Xochimilco, Tlalpan, Azcapotzalco, La Magdalena, Conteras, Coyoacán. La Benito Juárez incrementó su pobreza extrema de manera importante. ¿Pero por qué incrementó la pobreza extrema en Benito Juárez? Por la problemática que tiene esta delegación con respecto al tema de los salarios de economías informales. La que sigue, por favor. Eso lo van a leer con detalle en nuestro texto. El índice de bienestar social. Rapidísimo, nos vamos, por favor, si me puedes ayudar al slide, a la diapositiva 34. Nada más voy a presentar cuáles son el resultado para esto. El índice de bienestar social tiene un conjunto de variables que van desde el bienestar económico, el bienestar subjetivo, acceso a derechos sociales, capital social, temas de política social, y podemos encontrar que se confirma que la delegación Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Coyoacán tiene mayor nivel de desarrollo, Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac son las que tienen menor nivel de desarrollo. ¿Por qué? Porque no basta nada más con el bienestar, sino también el acceso a bienes durables, sino también el acceso al tiempo libre y también el acceso a infraestructura. El tiempo libre en este indicador como cohesión social y capital social se vuelve fundamental porque, por ejemplo, en el caso de Benito Juárez, que tiene acceso a un conjunto de condiciones importantes de desarrollo cultural, de desarrollo de pensamiento, universidades, pues en Tláhuac tiene la problemática que para poder llegar a esos lugares que no están en Tláhuac, tienen que trasladarse más de 1 hora, más de 2 horas. Eso que involucra menor nivel de bienestar y, por lo tanto, como lo decíamos en los argumentos de Sicardi, pues lo que va a implicar que en un momento determinado, y también como dice Graciela Teruel, existe injusticia social o no justicia social, y que si no se atiende va a llevar a una problemática muy fuerte de problemáticas sociales. La que sigue, por favor. Aquí viene el mapa de la Ciudad de México con respecto al grado del desarrollo social. Se confirma el tema de la problemática que existe en el oriente de la Ciudad de México. Ahí se le suma el caso de la delegación Tlalpan. Y ya nada más quiero terminar con el tema de la movilidad social. Si se puede decir a la presentación 37, a la lámina 37. Bueno, yo les había dicho que existen 2 tipos de movilidad social, intergeneracional e intrageneracional. La intergeneracional tiene que ver con la relación o posición del hogar del origen, es decir, los padres, del hogar del origen, mi relación con mis padres, los padres que ven y mandan a sus estudiantes aquí al IPN, tienen la idea de que mejoren su condición a la que ellos le dieron a sus hijos. Que cuando egresen de la Escuela Superior de Economía, de la ESIME, de la ESICE, toda la gama de opciones que da el Politécnico, su condición socioeconómica mejore. Esa sería movilidad intergeneracional. Movilidad intrageneracional es un cambio de posición a lo largo de la vida de las personas. Es decir, yo ya tengo un nivel educativo. ¿Qué es lo que pasa a lo largo de mi vida, a lo largo de mi ciclo vital? En 2 años, 3 años, 10 años, 20 años. Y las personas trabajamos mucho para movernos sobre ese horizonte, tener mejor acceso a bienes y servicios y mejorar nuestras condiciones de pobreza y desigualdad. Y eso nos lleva a una movilidad horizontal, que son cambios de posición de un individuo al interior de un mismo estrato,